Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Reyes. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hija de Elnatán, de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia, y éste los hizo prisioneros. Era el 8º año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo conforme a las órdenes del Señor. Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros, en número de 10,000, y solo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia al rey Joaquín, con su madre, sus mujeres, los funcionarios del palacio y toda la gente valiosa, todos los soldados en número de 7,000, los carpinteros y herreros en número de 1,000, y todos los hombres aptos para la guerra fueron deportados a Babilonia. Y en lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso el nombre de Sedecías. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, el que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: Nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Bien, nos encontramos en esta lectura la deportación del pueblo de Israel a Babilonia por manos de Nabucodonosor. Y se dice, empieza la lectura diciendo que el rey Joaquín, ¿cierto? Que había subido al trono, hizo lo que reprueba al Señor, hizo lo que sus padres habían hecho. Entonces, esta deportación a Babilonia es como una consecuencia de la conducta. Creo que la semana pasada les había enseñado de que uno tiene que asumir las consecuencias de sus errores o de sus actos, ¿cierto? Y muchas veces en la vida nosotros nos quejamos por muchas cosas, pero no asumimos las cosas, no asumimos las consecuencias. Esta deportación del pueblo ya venía profetizada, o sea, ya los profetas le habían dicho al pueblo en muchas ocasiones: ustedes tienen que portarse bien, ustedes tienen que escuchar la palabra de Dios, ustedes tienen que, o sea, porque si no los van a deportar. Entonces, esto que está pasando hoy es el no escuchar. Yo creo que es muy importante. Miren, a veces quizás nos choca escuchar esos consejos que nos fastidian y que empezamos a decir otra vez lo mismo, que pereza usted siempre lo mismo, pero yo creo que nada perdemos con escuchar y después de escuchar, reflexionar. Si eres de aquellas personas como que dicen: qué pereza que siempre me aconsejan de lo mismo, qué pereza que siempre me dicen lo mismo, escucha.
O sea, tómate un tiempo para escuchar y luego tómate un tiempo para meditar y empieza a decir qué de eso que me están diciendo o advirtiendo, qué de eso se puede cumplir y sea precavido. El por si acaso es muy importante. O sea, si a ti te dicen algo y solo es como negativo y siempre es malo, entonces está bien, no le hagas caso a eso, pero sí escúchalo y trata de decir por si acaso, ¿cierto? Por si acaso, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que hablábamos la semana pasada, hace como 2 semanas, en uno de los últimos envíos de oxigenación humana, el famoso plan B. No es que yo sea negativo ni que yo piense que todo va a salir mal, pero por si acaso yo voy a hacer esto. Entonces, yo pienso que en la vida nuestra tenemos que aprender a escuchar más. Y no solo a escuchar, a meditar. Quizás nos cuesta un poco cumplir aquello que escuchamos, pero sí podemos meditar. Yo voy a meditar estas palabras, qué tanta razón tienen, qué tanto provecho tienen para mi vida y por si acaso yo voy a estar preparado para esto. Ese por si acaso es muy importante, ya que no lo quieras cumplir o no lo quieras hacer, al menos tenlo ahí, muy presente en tu vida. Y luego viene el Evangelio con el no solo escuchar, sino practicar, ¿cierto? Entonces, la primera lectura es escuche y medítalo por si acaso. Y el Evangelio es, mira, no solo es escuchando, es practicando, ¿sí? Y me parece que es muy importante. A veces nosotros se nos olvida practicar aquello que escuchamos. Creo que me han escuchado varias veces en Oxy Espiritual decir que hay gente que escucha la palabra todos los días y escucha el Padre tal y se ve el canal tal, pero yo a veces me pregunto, ¿y cuándo va a poner en práctica todo eso que escucha? O sea, es importante escuchar, pero también es necesario practicar. Y de eso se trata el Evangelio de Él. No solo decir Señor, Señor, es poner en práctica todo. ¿Sí? Entonces nosotros decimos que amamos a Dios, pero nosotros ya sabemos que lo demostramos amando al prójimo. Entonces coloquémonos a practicar el amor al prójimo. Nosotros decimos que escuchamos la palabra de Dios, pero pongámosla en práctica, pongámosla a trabajar con los demás, porque es importante y es necesario. Así que yo considero entonces que en este evangelio, listo, es escuchar las palabras y ponerlas en práctica. Y tiene un detalle bien especial, ese poner en práctica no se sale la línea con el ser precavido, ¿cierto? La invitación más grande del día de hoy, seamos precavidos, que es que a veces cerramos los ojos a todo y por eso nos sorprenden las cosas, tanto buenas como malas. Pero si son buenas, pues está bien, pero cuando son malas, es muy importante y por eso usa el Señor la palabra del hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Es que quizás aquí nunca llueve, aquí nunca se entra el agua, pero no importa, hagámoslo sobre la roca. Él es precavido. Esa es la gran invitación de hoy y eso es lo que yo les estaba diciendo ahora. Si tú no quieres cumplir aquello que estás escuchando, al menos sé precavido. Me parece que el por si acaso es muy importante. Por si acaso voy a hacer esto, por si acaso voy a tener esto presente. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe cuándo le va a pasar algo. Uno nunca sabe cuándo se le va a dañar algo. Uno nunca sabe lo que pueda pasar. Entonces seamos más precavidos. A veces fallamos por eso, porque no somos precavidos. Y esto es lo que le pasaba a este hombre que cita a Jesús en el Evangelio. La gran invitación entonces de hoy: en la vida aprendamos a escuchar, en la vida aprendamos a meditar. Y si quizás tú no quieres hacer aquello que estás escuchando, aprende a ser precavido. Empieza a hacer algunas cosas y di, por si acaso yo voy a hacer esto, por si algo yo voy a guardar esto extra, es muy importante. Así que ánimo, pidámosle pues al Señor que nos ayude, no solo a escuchar, sino a meditar. Una persona precavida es una persona que medita. Y cuando yo medito, tengo muchas cosas ahí, que cuando pasan las cosas malas, yo digo, bueno, yo ya estoy preparado para esto. Ser precavido es muy importante. De hecho, hay una frase que dice, hombre precavido vale por dos. Y eso se consigue cuando aprendemos a escuchar y a meditar las cosas. Así que más silencio interior, más inteligencia y a cerrar la boca antes de decir cualquier cosa, sino más bien a estar preparados para que no nos sorprendan las cosas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.